Muy buenas noches. El gobierno comenzó a aplicar las normas anunciadas dentro del proceso de paz. Nuestro invitado es el doctor Jorge Eduardo Londoño, ministro de Justicia. A mí, muy buenas noches. Como siempre, un cordial, efusivo y cariñoso saludo. Esta mañana usted, señor ministro, ofreció una conferencia de prensa para explicar el proyecto de amnistía que presentó anoche al Congreso. ¿En qué consistió la serie de anuncios que usted hizo hoy? Yami, este proyecto de amnistía es el primer proyecto que se presenta al Congreso en desarrollo de los acuerdos de paz de La Habana. Este es un anexo a esos acuerdos y sustancialmente consiste en dar la amnistía a aquellas personas que tengan el derecho de acuerdo a la ley. Hay tres hipótesis. La primera, la amnistía que se denomina de iure, que es para esos delitos políticos y los conexos que están taxativamente regulados en el acuerdo y que se hará, como la palabra lo indica, pues instantáneamente. Esos delitos obviamente son delitos que no son graves. La otra hipótesis es para los delitos graves, el genocidio, el tráfico de menores, el reclutamiento de menores, todos esos delitos de lesa humanidad que no van a ser amnistiados y que irán a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y una tercera hipótesis, pues es aquellos delitos conexos en los cuales no hay claridad, que irán también a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Sala de Amnistía, para que sea ella la que resuelva esas hipótesis. Esta ley de amnistía, entonces, pues abarca a las FARC, abarca también a los agentes del Estado y, como lo decíamos, busca es colocar en funcionamiento los acuerdos de paz. A ver, ministro, ¿cuáles delitos políticos van a ser amnistiados? Los delitos políticos obviamente son aquellos delitos en los que el sujeto pasivo es el Estado y que quien los comete lo hace con fines no personales. Delitos políticos conexos, por ejemplo, el uso de armas privativas de las Fuerzas Armadas. Pero antes de ir a los conexos, los delitos políticos son... La sedición, la rebelión y la asonada. Eso básicamente. Esos básicamente. Hay otros delitos también políticos, Yamid, como la usurpación y retención ilegal del mando. Esos son los delitos políticos que en determinado momento van a ser objeto de amnistía y, insisto, los conexos con estos delitos políticos. Esos conexos, Yamid, están taxativamente regulados en el artículo 5 del proyecto de ley de amnistía. ¿El secuestro es qué? ¿Un delito qué? No, el secuestro no es un delito conexo, no está dentro de esa lista y entonces debe ir a la Jurisdicción Especial para la Paz para que ella en su sala de amnistías defina si era un delito conexo con lo que con el delito principal que se cometió. Pero ese no es un delito que de por sí solo sea amnistiable de iure. Ese es de los delitos que tendrán que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y la extorsión? También tendrá que ir a la Jurisdicción Especial. ¿Tampoco es amnistiable? No, señor. Es decir, únicamente son sedición, rebelión y asonada. Y los delitos conexos que están regulados taxativamente en el artículo 15 del proyecto de ley. ¿Y el uso Ese sí es un delito conexo. El de uniformes? Correcto. La injuria, la calumnia, el porte ilegal de armas, todos esos son delitos conexos. ¿Y el reclutamiento de menores? No, ese es un delito que es
los delitos graves y es de los que no son amnistiables, ni el reclutamiento de menores, ni delitos sexuales, ni delitos de lesa humanidad, ni genocidio. Esos delitos, y eso es importante que le quede claro a los colombianos y a las colombianas, esos delitos no van a ser amnistiables. Es decir, cuando las FARC llegaban a cualquier poblado y había una familia con 3 o 4 niños y el mayorcito de 14 se lo llevaban, eso no es amnistiable. Eso no es amnistiable dentro de los términos del Estatuto de Roma. Eso tendrá que ir a la jurisdicción especial, allí serán juzgados y allí se les colocarán las penas respectivas. Ahora, usted dice al señor ministro que los militares que están siendo juzgados o que han sido condenados no aceptan que se les compare con quienes están por fuera de la ley, es decir, los grupos subversivos. ¿De qué figura que equivalga a la amnistía podría ser utilizada para beneficiar a ellos? Claro, los militares no pueden ser amnistiados, Claro, obviamente, por porque ellos supuesto. no cometen delito político ni en contra del Estado. Pero en ese caso el Estado renuncia a la acción penal y algunos de los procesos que ellos tienen en causa, pues también a través de la renuncia del Estado a esa acción penal, pues también podrán ser solucionados. ¿Eso está en el proyecto? Eso está en el proyecto, eso está en el proyecto y hace referencia a ese trato equitativo que se le debe dar a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los agentes del Estado, un trato equitativo también con los integrantes de las FARC. ¿Qué delitos cometidos por agentes del Estado serán beneficiados con esta especie, no de amnistía, sino con esta interrupción del proceso? Tendrán también que ser delitos menores, porque si hay delitos de lesa humanidad, de genocidios, delitos sexuales, todos esos también tendrán que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese tratamiento que se le da a los agentes del Estado, pues es el tratamiento producto de los acuerdos también de La Habana. ¿Pero qué tipo de delitos? Delitos menores. Por ejemplo. Por ejemplo, en este momento un homicidio que se comete en virtud del combate. Homicidio cometido en combate podría ser uno de esos delitos que podrían llevarse a cabo a través de la renuncia de la acción penal del Estado. Pero no los falsos positivos. No, los falsos positivos tendrán que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, se mirará cada caso concreto y pues será esa jurisdicción la que juzgue esos delitos. Ahora, señor ministro, ¿a cuántos detenidos o juzgados podrá beneficiar la amnistía? ¿Podrá aplicarse la amnistía tan pronto sea aprobada por el Congreso? Una vez el Congreso apruebe la amnistía, Yamid, el gobierno tiene 10 días para conceder esas amnistías de iure. Alrededor de 2.500, 2.600 sindicados y alrededor de 1.400, 1.500 condenados. No, pero un momentito. ¿Hay amnistía para condenados? En este momento no, en este momento únicamente habría indulto, pero en el momento en que se apruebe la ley de amnistía sí puede aplicarse esta ley a personas que estén condenadas. Entonces, 2 cosas, señor ministro. ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? En la amnistía se extingue la acción penal, en el indulto se extingue la pena. Entonces, en la amnistía, la palabra misma lo indica y viene del griego que es de amnesia, es decir, se olvida el delito. En el delito, pues simplemente la pena se perdona, por decirlo de una manera coloquial para que la audiencia entienda. Pero usted me acaba de decir que dentro del proyecto que presentó sobre amnistía anoche al Congreso está incluido el perdón
a los condenados, o la interrupción, mejor dicho, la no aplicación de la pena a quienes han sido... pero para los agentes del Estado. No para los guerrilleros. No para los guerrilleros, no para las FARC, es para agentes del Estado. Se utiliza esa figura a través de la cual el Estado hace caso omiso, por decirlo de alguna manera, de esa sanción, renuncia a la acción penal, y entonces ese es el tratamiento que se le da a los agentes del Estado. ¿Agentes del Estado y particulares? No, en el proyecto de ley no se establece nada para los particulares, a no ser para aquellos que estuvieron en las marchas o en las protestas sociales. Eso sí, no, pero digo, me refiero es a cargos que hay contra ganaderos y contra latifundistas que contrataron a paramilitares, etcétera, etcétera, etcétera. En el proyecto no se establece todavía eso, Yamil. Pero en el de amnistía sí se beneficia a los militares procesados que tienen investigación y a los condenados. No. El de amnistía, ya lo habíamos dicho, es únicamente para los de las FARC. Sí. En los agentes del Estado es la renuncia a la acción penal del Estado. Pero que no está incluido ahí. ¿En dónde? En el proyecto de amnistía. Sí, ese está ahí. Por eso le digo. Ese está ahí. Ahí está incluido. Ese está incluido, sí, señor. Y entonces, y el proyecto, ¿y viene también un proyecto de indulto? No, los indultos tal y como están regulados hoy en la ley se están tramitando. Esa es una posibilidad que tiene el presidente de la República por Constitución y por ley. Y hasta el momento se han llevado a cabo alrededor de 111 indultos. ¿De las FARC? Sí, señor, de las FARC. Que han sido perdonados, digamos. Sí, han sido indultados. Que tenían pena por qué tipo de delitos. Por este tipo de delitos menores. Políticos. No, correcto, no por delitos graves, ni de genocidio, ni de delitos sexuales, ni de lesa humanidad, sino por estos delitos políticos. Usted me dijo antes, señor ministro, que la amnistía, cuando se apruebe por parte del Congreso, beneficiará a cerca de 2.600 guerrilleros que están detenidos. Correcto. ¿Que están detenidos? La amnistía va a beneficiar alrededor, nosotros calculamos que alrededor de 4.000. ¿Que están pero detenidos? Están detenidos en nuestras cárceles. Alrededor de 2.080 condenados y 570 sindicados en este momento. ¿Condenados? Condenados. Es decir, hoy no están cobijados por ningún tipo de amnistía. No. El proyecto sí contempla esta especie de indulto. Correcto. El proyecto de amnistía podrá ser utilizado tanto para condenados como para sindicados. Y lo decíamos, alrededor de 2.080 condenados y alrededor de 570 sindicados en este momento. Pero esa cifra pues, puede subir. Se esperan también pues, las listas que pasen las FARC de las personas que forman parte de esa organización. Porque claro, es decir, la amnistía beneficia a los que están detenidos, 2.600, dice usted, Sí. Y los que están militando dentro de la FARC. Esa es la lista que se espera que se aporte y que pues también forme parte de todo este proyecto son de la ley de amnistía. como 8.000 hombres. 5.000, 6.000. Serán todos amnistiados. Sí. Amnistiados de iure si son delitos menores. ¿Y quién sabe qué delitos cometieron? Pues los que estén ya en proceso, pues los jueces nos darán esa noticia, y lo otro se hará a través de los procesos que se lleven en la sala de reconocimiento de verdad, a través de todo ese procedimiento que se dé en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y señor ministro, después de comerciales, respóndame por favor lo siguiente. ¿Qué va a pasar con el secretariado, con los miembros, Timochenko y compañía, después de comerciales? A ver, ministro, ¿qué va a pasar con los Timochenko, Iván Márquez, Timoleón, que se llama Joaquín Gómez,
Catatumbo. A ver, Yamid, ellos tendrán la posibilidad obviamente de ir ante la Jurisdicción Especial para la Paz, confesar los delitos que hayan cometido y entonces habrá penas entre los 5 y los 8 años. Si no confiesan esos delitos, pues podrán tener penas hasta de 20 años. Obviamente allí serán juzgados por las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz y pues pagarán y purgarán sus penas como corresponde. Ahora, señor ministro, ¿qué tipo de beneficios contemplarán futuras normas que usted esté preparando para militares que están siendo investigados o que ya han sido condenados? Yamil, los militares van a tener un tratamiento equitativo a los integrantes de las FARC, fue lo que se decidió y es lo que se ha pactado. Ellos tendrán un tratamiento equitativo en cuanto que pues, son actores también de un conflicto armado que ha enlutado a este país por más de 52 años. Y obviamente pues ellos podrán gozar también de libertades cuando hayan cumplido más de 5 años de pena, podrán ser recluidos en establecimientos militares, de policía, y esos son tratamientos pues, que son equivalentes también con los que van a tener las FARC. Pero digamos, señor ministro, se había dicho que tan pronto se firmara el acuerdo de paz y se aprobara el fast track y se aplicaran el desarrollo normativo del acuerdo, pues prácticamente quedarían libres casi todos los militares detenidos o los que están siendo investigados, cesaría el proceso. ¿Eso es así? Yamil, los militares que hayan cumplido más de 5 años de pena podrán recuperar la libertad. Podrán recuperar la libertad con el compromiso de que continúen llegando a la Jurisdicción Especial para la Paz cuando sean requeridos, que asistan con el compromiso de que no salgan del país. Inclusive algunos de ellos o como también los integrantes de las FARC podrán llevar brazaletes electrónicos y eso para asegurar su presencia en el país. Pero ministro, quienes han cumplido más de 5 años, eso ya está en la ley ordinaria, es decir, quienes han cumplido las 2/3 partes de la pena quedarán libres. Eso me ha dicho, ¿qué beneficio es ese? Ese es un beneficio porque dependiendo del delito en la ley ordinaria pueden quedar libres, en palabras normales. Pero aquí con el cumplimiento de 5 años podrán quedar en libertad los integrantes de los agentes del Estado. ¿Y quienes tengan menos de 5 años? Deberán cumplir la pena de 5 años y si no son delitos graves, son delitos simples, por ejemplo el delito de centinela del que me acordaba ahora, pues podrán también recuperar su libertad. ¿Qué es delito de centinela? Cuando algún soldado eso se queda dormido mediante la guardia, todo eso, y como producto de eso puede sobrevenir un ataque o algo. Pero delitos cometidos en desarrollo del conflicto, ¿qué tipo de delitos serán beneficiados? Bueno, hablábamos, por ejemplo, del homicidio en combate, podría ser también beneficiado. ¿Pero hay detenidos por homicidio en combate? Puede haberlos, Yamid, y debe haberlos. ¿Usted tiene alguna cifra, ministro, en este momento sobre cuántos militares están detenidos hoy? No, la cifra que tenemos es la que daba ayer el ministro de Defensa cuando decía que alrededor de 5.500 militares podrán ser beneficiados por esta ley de amnistía. Pero no están detenidos. 5.000 militares. Es un dato, no, los beneficiados. Los detenidos, sí, los detenidos, si mal no recuerdo, decía el ministro de Defensa, eran alrededor de 1.200, 1.300. Que están detenidos. Sí. Y que serán cobijados por la ley. Y que serán cobijados por la ley. ¿Qué tipo de delitos que hayan cometido militares que hoy están detenidos o investigados van a ser amnistiados?
esos delitos menores de los que hemos venido hablando. Los otros delitos, si son delitos de genocidio, de lesa humanidad, tendrán que ir a la jurisdicción especial para la paz si ellos se acogen a esa jurisdicción. ¿Qué otros proyectos normativos o decretos prepara usted, señor ministro, en desarrollo del Fast Track? Yamid, tenemos el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un proyecto bien interesante. Obviamente, y después se tendrá que presentar el proyecto de pequeños cultivadores. Esos son los proyectos sustancialmente que tiene el Ministerio de Justicia. Ese delito de pequeños cultivadores originó una reacción feroz del fiscal Néstor Humberto Martínez contra usted. Sí, es una propuesta para que estos pequeños cultivadores tengan un tratamiento diferenciado. Son 74.000 familias, Yamil, las que están inmersas en este contexto. Por eso hay que darles un tratamiento diferenciado. Esas familias no pueden ser sancionadas como si fueran delincuentes que pertenecieran a grandes bandas del narcotráfico. Pero bueno, este será un proyecto que también presentaremos en su momento y que está en estudio y en elaboración. Bueno, señor ministro, usted sabe habitualmente cómo concluimos estas entrevistas. A ver, ministro, amnistía. Olvido. Indulto. Perdón. Guerrilla. Reinserción social. FARC. Amnistiados. ELN. Proceso de diálogo. Justicia. Alternativa. Militares. Actores sociales muy importantes. Impunidad. No impunidad. Castigo. Restaurativo, penas restaurativas. Justicia transicional. Temporal. Jurisdicción Especial para la Paz. Justicia transicional. Jorge Eduardo Londoño. Comprometido con la paz, Yamil. Ministro, muchas gracias. A usted, Yamil. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que dentro de los proyectos que el ministro de Justicia ha anunciado que va a presentar y el que ya ha presentado amnistía, hay sí o no impunidad? ¿Usted qué cree? No, no hay impunidad, Yamil. Hay penas restaurativas, pero hay penas. Y eso es reconocido no solamente por el proyecto y por actores nacionales, sino por actores internacionales. Esa es nuestra pregunta para ustedes. ¿Creen que hay o no hay impunidad? ¿Sí o no? Resultados al final de la emisión. Bien, las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.